Bienvenidos a la ciudad cívica de Olanchito. En los próximos 60 minutos recorreremos sus contornos naturales y su riquísima historia. Además, nos daremos tiempo para conocer sus dos joyas naturales, el colibrí esmeralda y el jamo negro. Echamos a correr el video porque soy Eduardo Llanes, el turista con Honduras en la mochila. Ya comienza. Ocupa buena parte y un espacio de privilegio en el grande y diverso Valle del Aguán. Puede decirse que el fértil valle y el caudaloso río Aguán son el motor de la vida en esta ciudad, tan plana como interesante. Se trata de las mayores ciudades que albergan las riberas del Aguán. Con herencia española y estadounidense, esta población tiene un diseño de impecable conformación en cuadrícula. Posee una amplia y colorida plaza central, donde se exponen elegantes estatuas de los más representativos hijos de esta tierra, quemada por el sol y remojada por los chubascos naturales de estos lares. Fue su posición geográfica, sus fértiles tierras y su disponibilidad de agua las que originaron la llegada de las compañías bananeras a inicios del siglo pasado. Durante décadas los alrededores del casco urbano era un interminable tapete verde de hojas y racimos de banano, que representaban enormes rentas para las transnacionales fruteras, y una buena oportunidad para miles de peones que llegaban de todo el país en busca de trabajo y esperanza. El crecimiento del rubro bananero acarrió grandes adelantos para el municipio, como vías ferroviarias de calidad mundial, que conectaban eficientemente el Valle del Aguán con los puertos de Ceiba y Trujillo. Por diversos factores, la producción de banano se ha reducido notablemente, pero aún quedan fincas en pie alimentando los mercados de Estados Unidos y Europa. Aunque se ha dotado de mucha tecnología de avanzada, aún son necesarias los filosos machetes y rudas manos de campesinos, así como la fuerza de mulas tal como lo inmortalizó Ramón Amaya Amador en su obra literaria Prisión Verde. Con la baja en la producción también desapareció el ferrocarril. Apenas unos cuantos puentes de madera y hierro quedan en pie, así como uno de los pocos túneles ferroviarios del país. Estos pequeños monumentos son por ahora los decadentes testigos de la gloria del banano. Pero nuevos rubros han llegado. Enormes pastizales cubren buena parte del valle, alimentando a la producción cárnica y lechera de la zona. Grandes fincas de palma africana también compiten por un espacio en esta fértil llanura. Pero entre las aguas del río y los elevados picos de la montaña de Pacura que bordean el noreste del valle, hay diversidad de joyas naturales de incalculable valor ambiental, como el más grande reducto de bosque muy seco tropical. Se trata de un tipo de bosque tan escaso como interesante, pues por ser único alberga vida animal y vegetal muy especializada. Tal es el caso del colibrí más famoso del país, por ser el único animal emplumado endémico de Honduras, el colibrí esmeralda. Extraños cactus también entran como plantas endémicas y que juegan un gran papel en este ambiente ultraseco. Sin llegar a considerarse como una especie endémica, el bosque muy seco tropical es hogar del jamo negro, un bello reptil muy apetecido por su carne, a tal grado que gracias a esta debilidad gastronómica que los habitantes tienen por él, se les conoce con el apelativo de comejamos. Por ser cuna de grandes escritores y por las diversas actividades culturales que desarrolla Olanchito, es conocida como la ciudad cívica. Fue fundada por migrantes olanchanos que llegaron luego de que una inundación acabara con el pueblo de San Jorge de Olancho, en lo que ahora se conoce como el Boquerón. Al llegar al Valle del Aguán fundaron un pequeño pueblo, al que llamaron San Jorge de Olanchito. Con el crecimiento paulatino, poco a poco se fue olvidando el San Jorge, hasta quedar únicamente como Olanchito. Gracias al empuje bananero, Olanchito es la segunda ciudad en importancia en el departamento de Lloro. Aquí se encontraron españoles porque había riqueza, parece que había oro.
algún sector de acá, y eso provocó la concentración de españoles, para empezar. Pero después de ese acontecimiento, el más importante que se pudo haber dado, empezaron a crear un pequeño desarrollo económico, local, agrícola y ganadero, y que en ese momento llegó la empresa bananera. Entonces la empresa bananera permitió la emigración de mucha gente de Olancho hacia acá, y de toda la costa norte de Honduras y del centro, vinieron a dar acá, incluso árabes, palestinos, checos, ingleses, norteamericanos. Por el caso de mi mamá, yo soy de raza negra. Mi mamá es una morena de Trujillo, nació en Puerto Castilla. Mi abuelo una morena de Roatán, ¿verdad? Cuando digo morena, pues somos de raza negra, ¿no? Traídos por los ingleses que esclavizaban, traían negros de África. Entonces mi mamá aquí vino como cocinera, producto de que aquí se necesitaba mano de obra por los norteamericanos que aquí vinieron. No solo con la empresa bananera. Estos norteamericanos vinieron con el fin de sacar madera. Y empezaron aquí en Olanchito y le dieron vuelta a todo el municipio, explotando los bosques de la ciudad o del municipio de Olanchito. Y en eso venía mi mamá de cocinera. No se puede hablar de Olanchito sin mencionar a sus grandes escritores, poetas y artistas en todos los campos. Por sobre de todo se destaca el novelista y periodista Ramón Amaya Amador, inmortalizado en su obra Prisión Verde, en la que fustiga la presencia de las compañías transnacionales y a la dictadura carillista. Pero hay una característica que identifica a todos los habitantes de Olanchito, es su debilidad por la carne de un garrobo nativo conocido como jamo negro. De allí se desprende el apelativo de comejamos, como se les conoce. ¿Y lo de comejamos es un orgullo Eso es lo más bello. o es un apelativo? ¿Cómo es la cosa ahí? Eso es lo más bello. No hay cosa que nos siente, al menos a mí, que yo no soy nacido aquí, cuando ustedes dejamos, ya me puso el lomo raro. Lo comejamos es que, vamos a decirlo así, es un reptil, ¿no? Parecido a lo que en Tegucigalpa y cualquier otra parte llaman iguano. Pero aquí se da la característica que este animal es un jamo prieto. No desarrolla mucho, es mediano, de 2-3 libras, para que diga, apenas llega a 5, para decir algo pequeño, pero es negro. Y todo el mundo, desde que yo vine aquí, Cipote, todo el mundo atrás del animalito, ¿eh? Y es muy rico en Semana Santa, hacer alimentos o sopas de jamo. Y todo que resulta que de tanto amar al animalito y gustarles el alimento, nos pusieron el apodo de comejamos, y eso nos orgullece donde vayamos. Vos sos comejamos, así, que no sé qué, esto, que el otro. Pero ¿cuál es la función? Este animalito tiene mucha energía en su alimento, entonces cuando el hombre o la mujer lo adquiere, se alimenta de él, entonces uno cierta relación vamos a decirlo así, de energía sexual. Afrodisíaco. Entonces si uno anda un poco cerveceado, con un par de cojoncitos de iguano o de jamo, más la agüita, una sudadera, bueno. Entonces de ahí es donde lo viene eso de comejamo, que es muy interesante, ¿verdad? Y que nos identifica y nos sentimos muy orgullosos.
Tal ha sido la fascinación por este pequeño reptil que ahora es muy escaso y hasta ha entrado en la fatídica lista de animales en claro peligro de extinción. Por eso hay prohibición para cazarlo y solo se permite comerlo durante la Semana Santa y durante el Festival Anual del Jamón Negro. Debido al riesgo de perderlo, algunos ciudadanos bien nacidos han comenzado a criarlo en cautiverio, con el propósito de que los turistas lo conozcan y que cierta cantidad de adultos sean liberados en las montañas y valles cercanos. Es momento de ir a conocer el primer criadero de jamos de Olanchito. Para eso llegamos hasta el rancho Los Girasoles en las periferias de la ciudad. Sí, cómo no, sí me gusta, es sabroso el jamo. Lo que pasa es que yo lo tengo, no lo tengo para negocio, no lo tengo para comerlo, ni para venderlo, ni para regalarlo. Lo tengo para recoger animales que están en extinción, ¿sabes? Para que la gente venidera de escuelas, colegios, vengan a la universidad, vienen a mirarlos, a hacerles estudios. Y una vez que haga reproducción de ellos, entonces los voy a soltar al polígono, a darle su propia liberación. ¿Desde cuándo nació ese amor suyo por el jamo en especial? Hace 30 meses. ¿Que tiene el criadero? Sí, que tengo ese criadero. Ahí mismo en esa jaula se reproducen. En esa misma jaula se reproducen, nada más que tengo el problema de que los tengo, en aquel previo de los jamos los tengo pues revueltos, y el iguano verde, el jamo colorado y el jamo negro. Entonces me faltan recursos para sacar galpones donde va a estar solo el iguano verde, donde va a estar el jamo colorado y a donde va a estar el jamo negro. Entonces por ahorita están revueltos todos. No puedo dar un dato exacto de cuántos hay porque están revueltos, no están por galpones para llevar la contabilidad. Pero no se atacan entre ellos. Entre ellos no se atacan, no se atacan. Ni pequeñito no se lo comen. El pequeñito lo que pasa, el problema es que se lo comen. El pequeño es indefenso, entonces el grande se come a los pequeños y aún ya grandecitos, los chinguean y... Sí. Aunque sean de la misma raza. Aunque sea la misma raza se los comen, no hay problema para ellos, son carnívoros entre todos. Por eso es que tienen su previo a donde nacen los pequeñitos. Una vez que ya puso la iguana y el jamo, ya les vuelvo a sellar para que ellos ya nazcan allí juntos, sin estar revueltos con los grandes. Una vez que ya al año ya se liberan a estar juntos todos, pero ya tienen defensa, ya ellos se escapan de los grandes para que los coman. Usted está reproduciendo, pero todavía hay gente que le gusta cazar jamos. Ah, sí, cómo no. Aquí en este Valle Olanchito, de todos estos montes que vaya, no hay. Es casualidad que los mire un jamito. Y así nosotros, por lo general, aquí en Olanchito hemos reconocido nacional, localmente, internacionalmente, los comejamos de Olanchito, pero no hay. Era cuando había jamos. Y para ver un jamo aquí, pues, solo que vengan a estos criaderos que los pueden mirar, pues. Una serie de mitos y atributos extraños han colaborado para que el jamo sea un animal tan deseado, desde propiedades curativas hasta afrodisíacas. Es perseguido para comerlo, para hacer caldo de jamón negro, para la sangre de jamón negro y para muchas cosas. Y ese también dicen. Sí, levanta cobija de jamón negro, correcto. ¿Cómo funciona eso? Pues no, un caldito de jamón negro, le aseguro que si está de los tumbos hay que buscar una hamaca para reposar, jodido. Ajá. ¿Para los recién casados también? Para los recién casados, sí, yo les aseguro que recién casados, un caldito de jamón negro y un par de huevos de caguama y una gordita, échele, que va a haber parranda para mucho tiempo, para largo tiempo. Por eso es que se lo están extinguiendo. Sí, claramente, como que el jamón negro tiene mucho potencial. Dejamos a esta interesante iniciativa conservacionista del jamo negro para conocer otros rincones del municipio de Olanchito. Es momento de visitar un museo familiar que recoge varios objetos antiguos. Aunque se trata de un proyecto en formación, apunta a ser una de las más completas colecciones privadas del país. Sí, no, bueno, lo que ustedes vieron es una colección, bueno, privada o un museo privado, mejor dicho, colección privada.
que son el 95% de esos artículos que están ahí, fueron recogidos en patios de las casas y en casas de que la gente ya no quería eso. La gente ya, desgraciadamente los jóvenes y mucha de la gente no le tiene amor a esas cosas antiguas. Entonces en la familia hemos colectado antigüedades hace como 40 o 50 años y así pues no es que hemos ido a comprar antigüedades y todo, pero hay un montón de piezas que son muy interesantes, la verdad, y tienen un poco de historia, como por ejemplo lo que le llamaban el enchapador de aguardiente o de guaro, como le llamamos por aquí todo, que es esta pieza grande, o sea, ahora son ya, yo le puedo enseñar la que uso para el vino, que es una cosita muy pequeñita, ¿no? Pero esa pieza vino de Trujillo, ahí había una fábrica de aguardiente en los años 1800 y algo, vino de algún español de seguro, fabricaba aguardiente, bueno, con la caña y todo. Y esa máquina era, o sea, usted ponía la botella y ponía el tapón de aguardiente, que es de aluminio, que el tapón antiguo del aguardiente era el impuesto básicamente del gobierno. Entonces, el gobierno vendía a las fábricas de aguardiente, vendía los tapones y esta máquina usted ponía el tapón y con una leve presión, que no está trabajando la máquina, esto es lo que sí tapaba a presión, en vez de roscarlo, porque traía un sello también, como estaba, que había que romperlo. Entonces, la presión tapaba básicamente el bote de aguardiente o el litro de aguardiente prácticamente. Ese es uno de los aparatos que pudimos ver ahora. Lo que son las boyas de vidrio, estas boyas de vidrio eran usadas en los años 800 y hasta 1960, por algo así, por los pescadores en las costas de Honduras prácticamente, y estas boyas aparecían nadando en las costas. Esa que tengo yo, por ejemplo, yo la conseguí en Limón, Colón, donde teníamos una familia nosotros, y había varios tamaños, y traían una red de un tipo de cabuya fuerte, que es lo que la sostenía en la red. Imagino que esas redes se escapaban o se podrían, y todavía tengo entendido que por todo el mundo han nadado estas boyas. Los estribos. Sí, los estribos, los famosos estribos de bronce que fueron usados por los españoles hasta los años 1800, imagino, algo así, de los años 1600. Y estos eran usados en las monturas prácticamente, ¿no? Pero también los estribos son eminentemente de bronce y los tamaños son muy pequeños. Te imagino que la gente andaba descalzo en ese tiempo, o sea, ¿no? Descalzo total. Y ¿cómo se llama? Estos fueron obtenidos aquí por lo que llaman, donde vieron ustedes ayer en el Valle Arriba. De ahí vienen, los tenemos hace como unos 40 o 50 años prácticamente. Ustedes pudieron ver también una botella un botellón que le llamamos, de los famosos cuando se empezaba, cuando en Honduras el agua purificada era algo nuevo, pues solo existía en San Pedro Sula, La Ceiba. Ahora pues, y estos botellones, no sé cómo llegaron a Lanchito, sinceramente no tengo toda la historia, pero pueden ver que son botellones como en los años 50 por lo menos, y que fueron utilizados hasta hace unos 30 años, algo así. Y esos fueron conseguidos aquí en Lanchito también. Otra cosa antigua que esta familia mantiene es la vinicultura. Desde hace muchos años se ha dedicado a producir vino de frutas nativas. Es una tarea heredada de hace muchos años y que la nueva generación quiere mantener. Desde luego aseguran que hacerse camino en esta industria es una tarea titánica, por la naturaleza del rubro y por la fuerte competencia del mercado. En ese tiempo la libre mora valía como 50 centavos, la libre mora, imagínense cuánto vale ahora, como 20 lempiras o no sé cuánto. Y empezó a hacer vino de mora y empezó el vino a fermentarse y a añejarse, y cuando venían a los amigos le daba una copita, y había un doctor que venía muy a menudo porque le gustaba el vino y decía, bueno, vendeme, ¿no? Le decía, yo lo hago solamente para mí, pues. Entonces como él comenzó a hacer vinos poco a poco. Y después primero fue en la parte de atrás de una casa, en un cuarto, después fue en una pequeña bodega, y después lo pasamos desde el año 92, 95 que diga, está en esta bodega porque ya no cabía prácticamente. Y bueno, mi padre trabajó el vino hasta el año 2010, más o menos, y de ahí pues yo continué. Yo siempre leí toda la vida pues ayudando en ciertas etapas de la fabricación del vino, en la fruta. Antes la fruta era difícil conseguirla. Y como digo, nosotros producimos vino de como 5 o 6 frutas que son tropicales. Uno es la uvilla, el árbol que estamos viendo aquí atrás de las cámaras, que es una fruta que es muy común en la costa de Honduras, y es una fruta que vino lo más seguro por el mar.
y que los garífunas la han usado muchísimo para producir vino también, igualmente con la jamaica también. La otra fruta que usamos también es jaboticaba o uva del Brasil, que es una de las introducciones que vino a Lancetilla, que es una fruta que da muy buenos vinos y muy buenas jaleas y muy buenos jugos también. Es muy común, es muy famosa en Brasil. El otro vino que producimos también es toronja, que es muy conocida toronja, de los cítricos. El otro vino es maracuyá también que producimos, e incluso jamaica y mora, que tenemos todavía un poco de mora, pero esas son las frutas que nosotros utilizamos. Y las frutas, los vinos de frutas, pues entre más ácidos son las frutas, son mejores los vinos. Como digo, del 85 estamos produciendo estos vinos. En un tiempo pues estuvimos vendiendo básicamente a nivel nacional, pero de ahí por problemas de varios tipos dejamos ese mercado, pero estamos nuevamente retomando. Yo desde el año 2010 básicamente estoy retomando lo del vino y estamos con los procesos, nuevamente pues expandiendo los mercados otra vez y vendiendo. Mientras el vino de la familia Steiner sigue su proceso de añejamiento, nosotros debemos salir nuevamente de las periferias del municipio de Olanchito. Ahora buscamos otra de las joyas naturales de esta región, el colibrí esmeralda, única ave endémica de Honduras. Es una especie tan única que requiere de su propio ambiente, el bosque muy seco tropical. Este bosque es tan único como el ave misma. Está conformado por suelo árido en extremo y ultra reseco. Por eso su vegetación es básicamente arbustos de poca altura y una gran variedad de cactus que le dan ese aspecto como a foresta de desierto. Como un mecanismo de autoconservación, esta foresta bota la totalidad de sus hojas durante el verano, dando una apariencia de estar completamente seco. De ahí que se le domine bosque muy seco tropical. Como por acto de magia, las primeras lluvias del año vuelven a revestirlo de un verdor de espectáculo. Es en este extraño ambiente donde encuentra refugio y comida el colibrí esmeralda y otras especies comunes como el canelo. Bueno, este es un bosque muy seco debido a las temperaturas que existen acá, ¿verdad? Y la variedad de especies que se encuentran aquí. Es un lugar bien seco, el ecosistema es semiárido y el bosque tiene de 3 a 4 estratos de plantas que puede llegar hasta 5 metros las plantas más altas. Y como le dije, la característica es que la mayoría de sus especies son espinosas, ¿verdad? Y la mayoría de las plantas son espinosas y la mayoría son plantas deciduas. Deciduas que retienen humedad para la época seca, ¿verdad? En la época seca pierden todas las hojas, pero en el invierno ellas resisten el verano y no se secan. Más o menos, ¿qué cantidad de hectáreas hay de bosque muy seco? Bueno, aquí existen 1.157 hectáreas en este polígono, ¿ah? Pero en totalidad el área protegida son 2.000 hectáreas, 1.157. Bien, el hecho de que sea muy seco no indica de que no hay vida, es muy rico en fauna. Es muy rico, sí. Aquí las especies que se encuentran acá son únicas y no existen en otro tipo de bosque, ¿verdad? Solo lo que es el bosque muy seco. Además, este es un tipo de bosque que está restringido, ¿verdad? Solo existe lo que es aquí en el Valle de Aguán en Honduras y en el Valle de Motagua en Guatemala. Son los dos remanentes de bosque muy secos que existen en la zona. Y la
La protección que le dan autoridades de gobierno y ONGs orientada en que básicamente ¿cuál es la protección que se da? Bueno, la protección que se da acá es a conservar lo que es el bosque muy seco, que es el hábitat del colibrí esmeralda, ¿verdad? Que es una planta, es una especie endémica y única en Honduras. Otra es evitar lo que son el deterioro del bosque, como decir la cacería, como decir el corte ilegal de madera o de extracción de leña, incendios forestales. Entonces todo eso conlleva a conservar lo que es el hábitat del colibrí esmeralda y de las otras especies también que se encuentran acá en la zona, no solo el colibrí esmeralda. Vegetales también hay endémicos. Es correcto, sí, acá tenemos una gran variedad de especies de plantas, como decir, medicinales, de plantas endémicas, como decir, de plantas endémicas tenemos lo que es el Capparis admirabilis, tenemos lo que es el mestizo, la Opuntia hondurensis, la Acanthoceurus chapensis, la Stenoceurus junqueri, son una variedad de plantas endémicas que tenemos acá en el área. ¿Cuáles son los nombres comunes? Los nombres comunes pueden ser como decir oreja de vaca, por decir barba de viejo, pitaya, por decir tuna de 4 lados, buche, cola de coyote, hay bastantes especies. Hasta hace muy pocos años el bosque muy seco tropical ni siquiera figuraba entre las prioridades de los organismos encargados de la conservación natural. Fue hasta que se comprobó que el colibrí esmeralda vivía solo en ese tipo de bosque y en ninguna otra parte del mundo, cuando se pensó en protegerlo. Pero ¿por qué el colibrí esmeralda es tan importante para Honduras y el mundo? Porque es una especie única en el mundo. Y en lo que es planeta, solo aquí lo tenemos en este territorio. ¿Qué encuentra el colibrí cuál es la razón por qué se lleva únicamente en este tipo de bosque? Será por las temperaturas. La creación del bosque aquí se encuentra en la parte más seca. El colibrí esmeralda por las especies de la comida, el pedalanto, la tuna, son alimentos de insectos. Sí. ¿Cuál es el comportamiento que ustedes han logrado ver del animal? Cuando está, digamos, la calor bastante, el verano bien fuerte, es más accesible para encontrarlo. Ya cuando llueve se aleja un poco, pero cuando el verano es seguro para encontrarlo. ¿Hay otras especies de colibríes en el refugio? Hay 3 especies más. Hay un canelo y el salvin, y otro que viene que es migratorio. ¿Sí? Colibrí mango le dice ese. ¿Es en qué temporada del año llega? Estaba ahorita, digamos, en estos meses de marzo, abril, se encontraba acá. Pero siempre tiene, ¿ya ves? Allá está el colibrí. Ahí lo tenemos al frente del colibrí. ¿Sí? Quedó bien. ¿Y de otras aves? ¿Qué más aves encuentran? De aves sí tenemos especies endémicas más, porque ayer en un recorrido que hicimos, pues para mí no es extraño porque nosotros ya lo habíamos visto, el martín pescador que se encuentra aquí en el refugio de vida y lo encontraron ayer, entonces para ellos me dijeron que era una buena cosa porque no se sabía que había y ya se encontró. Por ahora el colibrí ha encontrado varios retazos de bosque muy seco para vivir, especialmente en una unidad militar propiedad de la Fuerza Aérea Hondureña, donde puede reproducirse y alimentarse, especialmente de las flores de una hierba conocida como pie de niño, y que constituye el mayor porcentaje de su dieta.
Es momento de volver a la historia de Olanchito. Como se sabe, gran parte del progreso de este municipio se lo debe a la producción de banano. Y es momento de ir a conocer sus fincas, repartidas en las riberas del Aguán. El Valle Aguán, pues creo que estamos bendecidos, son una de las mejores tierras de Centroamérica y no solo de Honduras. La variedad es enano ecuatoriano, que le llamamos, nos ayuda porque los vientos, la mata es más pequeña, el tamaño, pues eso nos ayuda a poder contrarrestar los vientos. ¿Desde cuándo se introdujo esa variedad? Bueno, mire, con exactitud no sé los años, pero lo que es ya esta zona está al 100% con esa variedad, desde que comenzó. Bien, y sin entrar así en fórmulas y tantos detalles, pero para tener un buen racimo, ¿en qué estriba eso? Bueno, mire, como les decía, las prácticas agrícolas, desde que se comienza con la siembra, se empieza con los procesos, ¿va? Y el proceso ya cuando el racimo nace, lástima que no vino aquí cerca, que está de 0 a 7 días, ya se le empieza a dar lo que es el procedimiento práctico con un buen desflore. Aquí se desflora al 100% el racimo en la planta. Se desmana. El desmane tiene mucho que ver por entre mejor desmane o desmane severo, hay un mejor longitud en el dedo. Y ahí lo protegemos de la bolsa. ¿Por qué las bolsas? Porque esto nos ayuda a controlar las pestes y enfermedades, ¿no? Los insectos que nos pueden ocasionar las enfermedades y las pestes. ¿Cuánto ha cambiado, cuánto se ha modernizado la producción de banano de la prisión verde escrita hasta hoy? Mire, bueno, desde 1954 a la fecha han habido muchos cambios, ¿va?, culturales en cuanto a lo que es la plantación. Imagínense que antes, pues me cuentan mis abuelos y mis padres que trabajaron en este sector, de la zona de Coyoles e Islete, que eran las dos zonas que habían antes. Se alaba el racimo, se mandaba entero al barco y en barco salía por el puerto de La Ceiba. Iba con flor y con todo. De ahí se comenzó a desmanarse, se hicieron las plantas empacadoras y se empezó a llevar el racimo a la planta. Y ahí se desmanaba y se hacían ya los gajos, pero no se desfloraba. Actualmente ya el sistema ha cambiado, ya va una fruta como debe ser, libre de cualquier peste, desflorado, un gajo para que el cliente lo pueda saborear como debe ser. Pero cuando el racimo es llevado de la finca a la planta empacadora, debe seguir alguna serie de normas y regulaciones para satisfacer al mercado internacional, desde la selección e inocuidad de la fruta. Nosotros recibimos, como ustedes pueden ver, el racimo completo de la finca, viene en manos. Nosotros lo recibimos aquí, ya de esta parte para allá ya es responsabilidad de la planta empacadora. De racimo lo convertimos a mano, de mano lo convertimos a gajos y ya convertido en gajos lo empacamos en una caja que va directo al mercado, con las especificaciones de calidad ya establecidas. Así a grandes rasgos, ¿qué es lo que demanda el mercado? ¿Qué características y condiciones debe llevar la fruta? Bueno, tenemos un manual de calidad con especificaciones que ellos nos piden para comprarnos la fruta. Pueden ser algún tipo de cicatrices, algún tipo de daño, golpes no se permiten en la fruta y más que todo eso. Entonces nosotros tenemos un manual de calidad y nos despegamos estrictamente a eso. ¿Este racimo en cuántos minutos u horas está ya dentro de una caja listo para empacar? Pues en un promedio de unos 30-35 minutos este racimo ya está convertido en caja, listo para exportar y en los contenedores directo al puerto. ¿La planta trabaja todo el día o hay turnos? Trabajamos 12 horas al día, la hora de entrada es a las 6:30 a 6:30 de la tarde. Hay un intervalo para la comida, la hora de almuerzo media hora y 2 tiempos para un break.
Ahorita a las 3 de la tarde las mujeres están en un break y luego regresan hasta su labor hasta las 6:30. ¿A qué mercado suplen ustedes? Suplimos Europa y Estados Unidos. ¿Alguna variedad en especial de banano? Banano convencional. Sí tenemos que la empresa produce exóticos, pero en otra planta empacadora. ¿Con qué propósito? El pedido del cliente. Lo que el cliente necesita, eso mismo nosotros le vendemos. Las mejores épocas para el banano en Olanchito fueron hace muchas décadas. Sin embargo, derivado de esta actividad quedó mucha historia que podemos conocer si retrocedemos en el túnel del tiempo. Antes de retroceder en el tiempo y llegar hasta los últimos vestigios del ferrocarril, debemos conocer otras actividades que surgieron después de la caída de la producción del banano. Así que iremos por las aldeas a uno y otro lado de la línea férrea. Como la producción bananera era casi la única actividad productiva en todo el valle, ahora las familias se han reinventado con éxito en otras áreas. Desde la producción en pequeña escala de pan casero para satisfacer la demanda local, hasta los hatos ganaderos que sumados se le han heredado la fama de municipio productor de carne y leche vacuna. Sí, el municipio de Olanchito es ganadero por excelencia casi en toda su extensión territorial. Estamos ubicados en este sector exactamente donde estamos en el medio del Aguán. El Valle del Aguán se divide en 3 zonas, lo que es el Alto Aguán, el Medio Aguán y el Bajo Aguán. Aquí estamos en el Medio Aguán, quizás la zona más bendecida por Dios en el aspecto de la ganadería y la agricultura. ¿Cuántas familias se dedican a la ganadería aquí? En el municipio de Olanchito, asociados a la Sociedad de Agricultores y Ganaderos de Olanchito, somos 313 socios. Sin embargo, la totalidad de las fincas ronda alrededor de las 1000 fincas en el municipio. ¿Tiene algún recuento de cuántas cabezas hay por año? Ese dato no es exacto, pero alrededor de 1000 fincas y contábamos hasta hace un tiempo atrás cerca del 500,000 de cabezas. Básicamente lechero. ¿Diga? Básicamente ganado lechero o combinan, ¿cómo es la cosa? Hay muy pocas fincas en realidad ya especializadas en leche, aunque la gran mayoría de todas las fincas del municipio sí se dedican a la producción lechera, pero a través del sistema de doble propósito, porque la mayoría trata de manejar un ternero que les permita tener unos ingresos ahí que compensen el hecho de no ser especializados en leche. ¿Características de la zona que la haga tan atractivo para el ganado? Pues el hecho de que son unas tierras muy fértiles, quizás estamos enclavados en una de las tierras más fértiles de Centroamérica y quizás de Latinoamérica. Algunas personas en algún tiempo
comparaban al Valle del Aguán con el famoso Valle del Cauca en Colombia, que son una de las mejores tierras del mundo. Quizás por ahí algunos dicen que nos convertiríamos en el valle, uno de los valles más grandes de Latinoamérica, si dejáramos de llamarnos el Valle del Aguán y nos anexáramos lo que es el Valle de Sico, porque allá en la punta del Valle del Aguán tenemos el Valle de Sico y nos convertimos en un solo, nos convertimos en uno de los más grandes de América Latina. Con el nudo apoyo estatal, solo gracias a la tenacidad y esfuerzo de estos hombres de campo es que la ganadería en Olanchito ha podido despegar y tecnificarse para competir no solo en el mercado nacional, sino centroamericano, con carne y lácteos de altísima y comprobada calidad. Básicamente han resistido el paso del tiempo una de las terminales de carga y descarga, que se mantiene tal como era, un puente en ruinas y el famoso túnel de quemado. Al encontrarnos cara a cara con estos restos que hablan de una época de bonanza económica, es inevitable preguntarnos ¿por qué desapareció el ferrocarril? A raíz de que la Estándar dejó de trasladar su producto bananero a través del ferrocarril, el ferrocarril ya no le servía al Estándar en sí. Y al no servirle al Estándar, entonces el Estándar optó por traspasárselo administrativamente al gobierno central del país. Y para no hacer ningún tipo de excepción, como todas las cosas que maneja el gobierno, el resultado fue el fracaso. De hecho, el Estándar manejaba el ferrocarril en muy buenas condiciones, con muy buen mantenimiento de lo que era la red ferroviaria, algo que el gobierno no pudo lograr hacer. Y a raíz de eso empezó la decadencia del ferrocarril y llegó a una época en que ya solo viajaba una vez por semana, cuando viajaba 2 veces por día, de Ceiba a Coyoles y de Coyoles hacia La Ceiba. Llegó a viajar nada más una vez por semana. Pero el tiro de gracia, si le podemos llamar así, al ferrocarril se lo regaló el 23 de octubre de 1989 una famosa inundación que en lo personal a mí jamás se me va a olvidar, porque donde hoy estamos, esta finca era de mi padre y de aquí esa hiena se llevó toda la ganadería de mi padre sin dejar ni una sola cabeza viva. Entonces, esas inundaciones se llevaron una serie de puentes del ferrocarril, se llevaron los puentes de todo el sector y el gobierno alegó no tener capacidad económica para poder invertir y reactivarlo. Sin embargo, pues la historia la conocemos todos y sabemos que no es esa la realidad pues son los saqueos que siempre han habido en el país. Con la ineficacia estatal y la decisión de abandonar esta obra, el Valle del Aguán y el municipio de Olanchito perdieron no solo gran parte de su historia, sino que un patrimonio económico incalculable. Podría decir yo que básicamente es incalculable, pero sí podríamos decir que perdió muchísimos miles de millones de lempiras. Porque en ese tiempo el dólar todavía valía 2 lempiras por $1. Y la inversión para poder construir el ferrocarril desde La Ceiba hasta Coyoles Central no fue $1 millón, fueron miles de millones de dólares en construcción de lo que es en sí la vía ferroviaria, más la inversión que tenía el Estándar en una enorme cantidad de vagones de ferrocarril, una enorme cantidad de locomotoras, una enorme cantidad de carros de ferrocarril, de motocarros, de equipo para mantenimiento de la misma vía ferroviaria. Recuerdo que algunos se le llamaban en aquella época el mico, la chicharrita, que era la que utilizaban los que manejaban las líneas telefónicas. El mico era el que ellos llevaban para reparar lo que eran los puentes.
Recuerdo mucho acerca de eso, inclusive recuerdo un poco de lo que es la historia del túnel famoso en sí. Cuando la empresa venía construyendo el ferrocarril, llegaron ahí, el río pasaba por la orilla de ahí, y a raíz de que el río Aguán era muy caudaloso, entonces ellos tuvieron miedo de que en una llena les cortara el paso y decidieron mejor perforar la roca, el cerro, ese cerro es una roca ahí, para poder evitar ese tipo de problemas. Y la historia cuenta que hasta la vez está el ferrocarril, el Aguán nunca pudo llevarse esa área de ahí, donde inclusive por ahí pasa la calle, es más, se retiró a raíz del Mich, se retiró y cambió de curso el río, y el famoso túnel, pues ahí lo tenemos todavía.